¿Qué tal? Me alegro mucho de saludarles y hoy tengo la intención de llevarles a todos ustedes un ámbito de la salud muy específico y muy diferenciado. Se trata de hablar de psiquiatría, de psiquiatría forense y de criminología. Lo vamos a hacer con un psiquiatra, un hombre muy especial, es el doctor José Cabrera, que nos va a desbrozar ese mundo, a veces anfractuoso, a veces que aparece en las páginas de sucesos, pero que tiene un fondo científico, psicológico, psiquiátrico, muy especial y muy imprescindible en el ámbito de la sociología más doméstica y más prêt-à-porter en nuestros días. Doctor Cabrera, hola. ¿qué tal? ¿Cómo está? Aquí estamos, dispuestos a todo. Dispuestos a todo. Bueno, vamos a ver, ¿qué tiene que ver, cómo relaciona usted la medicina legal con la psiquiatría forense? Bueno, la medicina legal y la psiquiatría forense son respuestas que la medicina y los psiquiatras tenemos que dar a preguntas de un juez. Esa es la definición. Lo que pasa es que medicina legal son autopsias, intoxicaciones, y psiquiatría forense son preguntas y respuestas que tienen que ver con la actuación de un sujeto que ha cometido un delito, que ha asaltado una farmacia o que ha violado. Ustedes recurren a todo tipo de técnicas y de fórmulas para descubrir lo que es la verdad de lo que ha ocurrido. ¿Dejamos tantas huellas los seres humanos? Los seres humanos estamos dejando huellas permanentemente, permanentemente. La cuestión es saber verlas. Entonces, la experiencia hace que en un momento dado una conducta, un guiño de un ojo, un movimiento de desasosiego, al psiquiatra forense le hagan ver que hay insinceridad, por ejemplo. Y dígame, dentro de lo que es la psiquiatría forense, he visto que usted es criminólogo. Claro, suena muy fuerte, pero claro, siempre que hay criminología, hay muertos y hay personas que de forma oculta o de forma clandestina o de forma que no se conoce han actuado, han tenido un móvil. ¿El móvil, hay algún móvil dentro de la criminología que ustedes puedan justificar? Yo habré estudiado en 25 años unos 500 homicidas, cara a cara, y no hay dos iguales. Y respecto al móvil de una actuación delictiva, tampoco hay dos iguales. En un caso es el odio, en otro el rencor, en otro el lucro, en otro la casualidad, en otro una botella de alcohol. Nunca hay un móvil igual en dos delitos distintos, jamás. Dentro del ámbito de los grupos, diríamos, de móviles que se pueden utilizar, ¿cuál está por delante? ¿Los que están basados en la sexualidad? ¿Los que están basados en las alteraciones mentales? ¿Los que están basados en el orgullo y la vanidad? ¿O son mixtos? Siempre hay un poco de cada cosa. En realidad, el móvil criminal casi siempre es visceral. Es decir, es una regresión a cuando el hombre era un mono y lo que tenía que hacer era luchar por una hembra o luchar por un territorio. Es decir, hoy los enfermos mentales son con mucho los menos delictivos de todos los enfermos que hay. La sexualidad tiene un componente pequeño en cuanto a agresiones sexuales y el resto de los móviles de crímenes son siempre odios, sentimientos, rencores, frustración o venganza. Claro que usted habrá comprobado que a más cultura, menos agresión sexual, menos malos tratos, menos problemas de todo tipo, se solucionan las cosas de manera dialéctica, en el espacio jurídico y tal. Pero eso, que es una impresión que yo tengo, es verdad. Cuando la gente tiene más cultura, o sea, las clases más nobles en su formación individual, en su cultura, en su educación, entran menos dentro del ámbito de la medicina forense o la criminología. No, las clases más nobles tienen más cultura y tienen más medios económicos y tienen más censuras a la hora de tomar una decisión. Es decir, controlan más sus impulsos reptilianos. Cuanto más bajas en la escala social, al haber menos cultura y menos dinero, el sujeto ataca con un golpe, con un puñetazo o con una agresión sexual. Es decir, la clase noble o alta no es menos delictiva, es delictiva de otra manera. Claro, busca vasos comunicantes que no pasen por, diríamos, lo que es la entropía de lo que es la parte del tálamo y toda la zona más diríamos, genéricamente reptiliana, ¿no? más mamífera, ¿no? Eso es capaz de contratar a un sicario, es capaz de destruir la vida de otra persona sin matarle, deshonrándole o poniéndole trampas, mientras que cuanto más bajo y menos medios económicos, es más la bofetada, la agresión, el insulto. A más corteza cerebral, más civilización, ¿no? A más corteza cerebral, más civilización y más sofisticación en el crimen. Los criminales más grandes del mundo han sido sujetos con una gran corteza cerebral, no lo olvidemos. No podemos olvidarlo. Bueno, ¿estamos ante una epidemia de violencia de género, de malos tratos,
¿O es que bueno, la vida nos ha llevado a eso diríamos, por los comportamientos imitativos, porque se ve más en las televisiones, porque se ve más en las denuncias? ¿Qué pasa? Lo que está ocurriendo con la violencia de género es un esperpento. Es decir, estamos viendo que al año han matado, por ejemplo, a 60 mujeres o a 70 y nadie dice que ha habido 3.200 suicidios o 4.000 fallecidos en las carreteras. Es decir, se está convirtiendo la violencia de género en una psicosis colectiva. El hombre también está atacado por la mujer. Yo habré participado en 1.500 separaciones matrimoniales y en las 1.500 yo he visto una agresividad muy intensa en la mujer. Lo que ocurre es que la agresividad de la mujer es psicológica y la del hombre es física. Cuando un hombre no sabe qué hacer, pega. Y cuando una mujer no sabe qué hacer, ataca psicológicamente. Piensa. Exactamente. Y eso es terrible. Porque el ejercicio de la mujer, de su actitud ante las cosas, lleva mucho tiempo ese tipo de ejercicio. Calcular, pensar, son cíclicas, todo está valorado en muchas ocasiones por la reproducción, está valorado por las reglas, tienen un movimiento íntimo, interno, mucho más sutil, ¿no? Bueno, es que el hombre, cuando estaba 8 horas cazando un bisonte, la mujer estaba en la cueva hablando y desarrollando la corteza cerebral. Luego el hombre tiene una incapacidad, en cierta medida, por ejemplo, de elaborar tanto intelectualmente, como en cambio una mujer mucho tiempo, mucho hablar en la cueva mientras el hombre cazaba el tigre. Y eso aún lo seguimos teniendo. De todas maneras lloran menos las mujeres, ¿no? Porque ante la adversidad la mujer lloraba y el hombre reacción, agredía. Ahora llora menos, la mujer busca alternativas, ¿no? La mujer ahora ha evolucionado culturalmente. La mujer tiene unas capacidades de adaptación al medio superiores al hombre, lo que ocurre es que tiene unos gravámenes, como los ciclos menstruales, los cambios en los sentimientos, en la afectividad. El hombre es más plano, y eso hace que la mujer y el hombre seamos completamente diferentes. Estamos en un mundo, ya ven ustedes, apasionante, pero claro, cuando ha dicho la cifra de los 1.500 divorcios, uno se queda, hace una reflexión, se queda en el camino y se para un momento. Los divorcios... ¿hay menos gritos y menos odios cuando se soluciona el tema económicamente muy bien? Si el tema económico se soluciona, no hay ni un solo grito en una separación matrimonial, salvo que una de las partes tenga una zozobra mental. Y sin embargo, si el dinero no se ajusta, entonces todo es un contencioso, todo es una pelea. Mis hijos los quiero tener yo, pero no porque son mis hijos, sino porque eso supone que tú me vas a pagar dinero. Así de triste y así de lucrativo es. Es muy curioso, pero ¿cuál sería su conclusión después de, como factores elementales que usted ha aprendido, su manual de estilo íntimo? Que bueno, después de 1.500 casos, ¿cuál es mi conclusión? Yo diría una cosa, aunque pueda ser criticable. Si una pareja se casa y el mismo día que se casa, el cura o el juez les da a cada uno un antidepresivo a tomar todos los desayunos el resto de su vida, no habría ninguna separación. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo porque si esa pareja aprende a estabilizar sus sentimientos y a respetarse, esa pareja es eterna. Siempre que una pareja se rompe es porque hay una ruptura en la sintonía emocional. Es increíble lo que puede hacer la afectividad. Para que no sea criticable, entonces usted podría decir fácilmente, bueno, creo que los problemas emocionales y sobre todo la contención de la agresividad como consecuencia de un problema emocional sería la clave para que esto durara siempre. Sería la clave, es decir, cuando se dice en la salud y en la enfermedad, el cura diera una pastillita a cada uno, eso sería una cosa que yo no sé si la Iglesia lo aceptaría, pero yo lo vería bien. ¿Y no cree usted que en muchos casos la infidelidad es un componente importante? La infidelidad es una cosa que todo el mundo tiene en la cabeza como un elemento de la separación matrimonial, pero prácticamente en el 75-80% de las separaciones matrimoniales no es por una infidelidad, es porque el hombre habitualmente ha roto su capacidad de enamoramiento de la mujer. El hombre es un macho inseminador, lo hemos sido siempre y lo seguiremos siendo. Y hay una cierta tendencia biológica, y esto suena un poco duro, suena un poco machista, a la búsqueda de otra hembra, salvo que la corteza cerebral sea la que mande. Y en el hombre, cuanto más mandan los órganos sexuales, menos manda la corteza cerebral. En la mujer esto es completamente diferente, es al revés. Cuida de la prole, lo que tiene en su cabeza es una familia y una cueva donde hay que hacer la comida. Bueno, en el Ecuador de este espacio me gustaría hablar de un asunto que es las personas mayores. Sabemos en la asistencia primaria médica
que muchas personas reciben agresiones en el entorno en el que viven, por hijos, nueras, personal que los cuida, y ellos se callan, porque hay que poner a alguien de la familia para que los cuiden en el hogar, y los jóvenes se van a trabajar. Ellos llegan al médico y tienen golpes, están a veces desnutridos, les maltratan en la alimentación, les maltratan en los cuidados, les maltratan incluso agresivamente, y nadie se entera, y ellos se callan por miedo. ¿Cómo valora un psiquiatra forense este fenómeno? Lo que está ocurriendo hoy con las personas mayores es una vergüenza nacional. Miles de personas mayores son internadas en residencias geriátricas sin autorización judicial y en contra de su voluntad. Eso como primer plato. Segundo plato, como usted ha dicho, muchísimos abuelos están siendo maltratados o por necesidades económicas, o por problemas conyugales previos, o simplemente porque no se quiere tener al abuelo allí. Y no hablan nunca. Los abuelos aguantan con resignación lo que les ha tocado. Pero eso hoy, de verdad, es un asunto de vergüenza nacional con las personas de la tercera edad. Usted sabe que en otro tiempo, cuando se echaba tierra encima en un juicio, decía, bueno, es un trastorno mental transitorio, y se justificaban muchas cosas. Primero, ese concepto no lo he visto en los paneles de la DM1 y DM2 de Psiquiatría Internacional, no viene el trastorno mental transitorio. Pero se decía, usted sabe que en el tardofranquismo, primeros años, esto se ha manejado mucho. ¿Hay alguna justificación en determinadas patologías? ¿Y qué patologías serían las más agresivas respecto a los demás? Cuando se habla del trastorno mental transitorio, se está hablando de un diagnóstico jurídico que, por cierto, nació en la psiquiatría de la posguerra civil, en los años 30 y tantos, y se trata de una afección, una enfermedad concreta, rápida, que perturba al sujeto tanto como para hacerle un enajenado, pero solo durante un tiempo cortito. Y luego el sujeto vuelve a ser normal. Existe hoy el trastorno mental transitorio, pero es muy difícil de justificar en un tribunal. Bueno, de vez en cuando hay que ingresar a una persona en un psiquiátrico. ¿Eso necesita también una disposición legal? Sí, sí. ¿Y cómo se hace eso? Hoy nadie puede ser ingresado en contra de su voluntad en un sanatorio psiquiátrico o en un hospital, y hay un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es el 763, donde dice que debe buscarse siempre la autorización judicial. Y si el asunto es de urgencia, hay que comunicarle al juez por medio de un telegrama en 24 horas que la persona ha sido ingresada en contra de su voluntad. Y el juez tiene 72 horas, que es el tiempo del habeas corpus, para personarse en el hospital y comprobar que está justificado el ingreso. Hay muchas personas que son mayores, disponen de grandes cantidades económicas y empiezan a tener problemas de pérdida de memoria. ¿Hasta qué punto es legítimo la intervención de los hijos para obligar a alguien a hacer un testamento en función de la pérdida de memoria, la pérdida de las facultades mentales, para que eso no puedan ocurrir un día que se encuentren con que son herederos otros y los que corresponden legítimamente? ¿Cómo se puede manejar eso con nobleza, con lealtad, con honestidad? ¿Cómo se puede manejar? Cuando un padre está empezando o una madre está empezando a perder sus facultades mentales, pero no las ha perdido, lo más noble sería plantear a ese padre o a esa madre ir al notario para exponer en un testamento, en momento de lucidez, lo que esa persona quiere para sus hijos, para que en el futuro, cuando haya perdido esa conciencia, las cosas estén claras. Y eso es lo que habría que hacer con nobleza. Pero hoy estamos viendo llevar a muchos abuelos al notario con la cabeza ya perdida y lamentablemente ver cómo algunos notarios hacen la vista gorda y dan la fe de documento público a testamentos que son inválidos. En algunos de esos casos hemos intervenido como peritos para impugnar testamentos que estaban invalidados por esa razón. Lo noble es coger a tu padre y decir, papá, te quiero mucho, tanto que yo quiero que lo que tú desees para mí lo expongas ahora antes de que tú el día de mañana pierdas el juicio. Hay un concepto que es el de la peligrosidad. ¿Quién es peligroso, hombres o mujeres? ¿Quién es alguien que sea peligroso? Yo en un programa de televisión en directo y con gran espanto del director del programa dije, para peligrosos, los diputados del Congreso, eso sí que son peligrosos porque hacen leyes que modifican nuestra vida. Los enfermos mentales son las personas menos peligrosas del mundo. Apenas un 3% de personas con trastornos graves de enfermedad mental producen lesiones a otros. Y siempre lo hacen aquellos que no toman un tratamiento o que no tienen familia o que no viven en un ambiente adecuado. Por lo tanto, los peligrosos de verdad
somos los normales, entre comillas, siempre. Hay un asunto que me llama mucho la atención. Bueno, su catálogo de libros publicados es enorme, ¿no? Enorme en todos los sentidos. Siempre dentro de un mismo ámbito, ¿no? Siempre su profesión, psiquiatría forense, medicina legal, criminología. Pero hay un asunto que son las drogas. Usted publicó un libro que se titulaba La huella de la metadona. Sí. Y de ese libro, La huella de la metadona, ¿qué conclusión nos puede dar para que Sí. entendamos el asunto? ¿Y para qué sirve la metadona? Para quienes no sepan a qué nos referimos. Bueno, La huella de la metadona es un librito en el que expusimos para la gente, para el público y para los técnicos lo que significaba la metadona para un heroinómano. Y para un heroinómano la metadona lo que significaba era libertad. Es decir, en vez de pincharme una heroína asquerosa en un lugar tórrido, puedo tomar metadona que me da un médico, no necesito la heroína, y mucha de la gente que empezó a tomar metadona se casó, encontró trabajo, hizo una vida normal. Y sin embargo, nosotros cuando empezamos a hablar de metadona tuvimos una fuerte obstrucción, sobre todo del colectivo psicológico. Los psicólogos no les gustó mucho lo de la metadona porque entonces desaparecían las terapias, estas de imposición de manos. Yo entré en la Comunidad de Madrid, en la Agencia Antidroga, con 1000 plazas de metadona y cuando me fui dejé 7000. Y eso implicó una disminución total de delitos y problemas en la calle con la gente que estaba adicta a la heroína. Bueno, esta introducción dentro del mundo de la droga me permite preguntarle, la sociedad que tenemos construida en la ortodoxia, igual que en el aspecto político hay mucha gente que no vota porque vive en la heterodoxia, por llamarlo de alguna manera, hay gente que es extraparlamentaria, no están representados en el Parlamento. También se genera, desde el punto de vista biológico, gente que tiene una forma de vivir y tiene tendencia a otras cosas, entre ellas la droga. ¿Somos culpables, la sociedad, de que haya drogadictos? ¿Genera la sociedad un porcentaje de drogadictos? Bueno, la verdad es que la pregunta siempre que se me ha hecho a mí y a todos los profesionales de las drogas es: ¿hay un perfil de drogodependiente? ¿Hay un sujeto drogodependiente de nacimiento? ¿O a la droga cómo se va? No hay dos personas drogodependientes iguales. Pero sí puedo decirle una cosa. No he visto en toda mi vida... Pero esa respuesta la he usado ya 2 veces. Sí. Pero tampoco hay 2 huellas dactilares Bien. iguales. No, pero es que eso va con un apellido, y es el apellido siguiente. No he visto nunca en mi vida una persona estable y feliz que haya necesitado drogas. Bien. Es decir, hay un hueco que el hombre tiene y necesita la sustancia química. Por eso, la precisión. Claro, está muy claro. Bueno, y dentro de ese mundo sociológico, usted ha publicado un libro recientemente que hablaba de la salud mental de los políticos. Bueno, yo tengo una teoría sobre las personas, incluso como usted y yo, que el liderazgo o el salir del contexto de lo propio, porque no todos los psiquiatras forenses y médicos legales o ginecólogos como yo están en los medios. Hace falta un atrevimiento. Ese atrevimiento, esa posibilidad del liderazgo, lleva implícito un orgullo, una vanidad, una cierta dosis de sal, el equivalente a la sal en la comida, de narcisismo, ¿no? De intentar estar. Los liderazgos se vertebran así, porque hay atrevimiento. Los políticos, yo doy por supuesto, que representan socialmente a grandes colectivos y tienen que tener atrevimiento, cada uno por una cosa. ¿Qué pasa? Que hay algunos que se pasan de esa dosis, algunos tienen una salud mental alterada o tienen unos comportamientos que necesitan siempre y acaban no siendo ellos mismos y siendo lo que se supone que tienen que ser. No, la cuestión es que el que se dedica a la política de forma masiva y aspira a ser un presidente o un presidente de comunidad autónoma es un sujeto que tiene vanidad, tiene narcisismo, pero sobre todo tiene una necesidad de poder impresionante. Y no es capaz de distinguir la persona del personaje. Entonces, mi obsesión es que la ciudadanía entienda que el que llega al poder llega porque alguien le ha votado, no por merecimientos académicos. Un señor que recoge la basura hace un examen y si aprueba, recoge la basura en un ayuntamiento. Pero el político llega por otra vía, que es la vía de la cosmética, la vía de la imagen, y en esa vía hay muchos políticos hoy que nos están gobernando que tienen graves conflictos, complejos de inferioridad, crisis de ansiedad, que puede tener todo el mundo, pero un político tiene que tener a alguien que le asesore y que no sea un asesor de imagen, que sea un asesor de salud mental, y esa es mi obsesión. Bueno, es muy interesante, pero de todas maneras, entre José Luis Rodríguez Zapatero y el señor Mariano Rajoy, basta que pongamos 2 fotos y les escuchemos hablar un rato y hay una gran diferencia. Me imagino que los dos están dentro de un parámetro de salud mental bien establecida, pero son muy diferentes. No tiene nada que ver.
no tiene nada que ver, ¿no? Es muy Yo siempre he dicho, y lo digo aquí ahora y no me importa decirlo, que a mí no me importaría ser amigo de Rodríguez Zapatero, pero no lo quiero como presidente. Y no me gustaría ser amigo del señor Rajoy y sí me apetece que fuera presidente. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Rodríguez Zapatero tiene un mundo interior tan hipertrofiado, es tan introvertido en su mundo interior que no llega a contactar con la realidad. Y el señor Rajoy es completamente pragmático, es decir, toca la realidad, pero hay un elemento que le impide tirar para adelante. Es decir, es un magnífico segundo espada, pero no quiere ser el primero, no quiere ser el líder. Eso es a grandes rasgos. Podríamos entrar en más, pero no lo haré si no es en presencia de mi abogado. Lo más probable es que los dos, uno ya lo ha sido, el presidente, que los dos lo sean en algún momento de su biografía y ninguno de los dos lo mereciera ser. Probablemente, porque de verdad que nunca ha habido políticos que menos se lo merezcan que en los tiempos que están corriendo en Europa. Jamás. Porque antes un político ganaba una batalla y por lo menos tenía el mérito de ganar una batalla, pero ahora no ganan nada. Lo más injusto de lo que acabamos de decir es que a lo mejor ni usted ni yo nos merecemos tampoco hacer lo que hacemos cada día. Sí, probablemente. Pero hemos luchado para ello, así que les dejaremos que el curso de la historia les ponga cada cual en su sitio, ¿le parece? Perfecto. Perfecto. Ha sido un placer. Gracias. Y a todos ustedes indicarles que hoy ha sido una gran oportunidad. Ha venido aquí a los estudios de PR el doctor Cabrera, el psiquiatra forense, el criminólogo, y sobre todo a mí me ha llevado a demostrarles a todos ustedes que la medicina entra dentro de mundos apasionantes que no tienen nada que ver con la asistencia diaria médico-paciente, sino que va al ámbito de la sociología más dudosa, más cruel y más tenebrosa en nuestro tiempo. Muchas gracias, hasta pronto.